Hola familia y bienvenidos al inicio de una nueva historia. Hoy les traigo la fabulosa historia de El pecado del santo, una historia que sé que les encantará. Antes de iniciar quiero enviarle un saludo a nuestros nuevos miembros del canal, a Fanny Miranda, a Yelin Anaya y Livni Ibarra. Muchas gracias a ellos y a ustedes por ser parte de esta preciosa familia. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. El Santo Imperio del Cairo se encontraba sumido en una guerra divina desencadenada por la intervención de Dios. El sumo sacerdote, poseedor de la juventud y la belleza eterna, lideraba la lucha contra las amenazas de los Nox de Gibbon, poseedores de ojos negros y una fuerza inimaginable, y también de las brujas de Tempe, aquellas que usan animales a su favor con su poder maligno. Maclar, un sacerdote bendecido con las llamas azules de la justicia divina, destaca como el guerrero más poderoso de todo Cairo. Todo se centra en la encomienda del sumo sacerdote a Maclar. Él debe derrotar tanto a los Nox de Gibbon como a las brujas de Tempe. Con el pasar de los meses, Maclar llegaba con la noticia de haber derribado a los Nox de Gibbon. El sumo sacerdote estaba feliz, pero aún quedaba derrotar a las brujas de Tempe, específicamente a la líder, la gran bruja de ojos rojos, aunque incluso encontrarlas era muy difícil para él, pero pronto traería buenas noticias. Con el tiempo Maclar encontró la guarida de las brujas y ya algunas sospechaban que era la gran bruja roja quien las traicionaría. Ella las llevó a un lugar donde justamente Maclar estaba invadiendo. Rápidamente las encontró acabando con varias de ellas, pero en eso le informaban que acababan de aprisionar a la bruja de ojos rojos. Apenas Maclar la vio, algo en él cambió. Quizás la advertencia del sumo sacerdote era real, no mirarla a los ojos, o podría terminar hechizado por ella, pero así terminaban llevándosela. En una tarde, Pepín Tote, un médico que trabaja para el gran sumo sacerdote, llegaba. Quería llevarse a la gran bruja para su ejecución, pero apenas la sacaban de su celda, ella lograba soltarse y rápidamente, entre súplicas, le pedía a Maclar que la escuchara, pues ella estaba dispuesta a contarle dónde se esconden las brujas, revelando que posee información vital para esta guerra y que solo con ella la guerra podría terminar pronto, asegurando así la victoria para el Cairo. Tras escuchar esto, Maclar pide que regresen a la gran bruja a su prisión y que investiguen si la ubicación que acaba de darles es correcta. A los pocos días, Maclar propone a los sacerdotes de la iglesia un periodo de prueba para la gran bruja, 6 meses para demostrar que la información que les da la gran bruja es correcta. Ya lo habían demostrado con la primera ubicación, pero aún habían muchos más lugares. Claro que no estaban ellos de acuerdo, pero era eso o enviarlos a todos ellos a una guerra. Y por las buenas, cualquiera. No, gracias, quiero vivir. Pasaron 6 meses y todo había resultado bien gracias a la información de la gran bruja. Pero mientras tanto en los calabozos, la bruja prisionera daba un poco de su sangre a ratones. Solo así podía conseguir más información sobre su clan. Aunque enseguida llegaba Maclar, la llevó a su oficina mostrando que más de la mitad de todo Tempe se encuentra envuelto en llamas. Pero quería saber más. ¿Dónde se encuentran el resto de brujas? La gran bruja, llamada Viene, coopera y menciona el Valle de Glarda como el próximo destino. Maclar, escéptico sobre su fidelidad, intenta confirmar al menos su nombre, pero para ella eso no es importante, aunque claramente él poco o nada confiaba en ella. Maclar quería asegurarse de su utilidad, y en eso, tras ver tropezar a Viene y sujetarla, la empujaba y le preguntaba sobre si tiene alguna forma de seguir los movimientos de las brujas desde su celda. Quizás por eso confía tanto en su palabra. Viene y temerosa responde que su información es esencial para erradicar a todas las brujas, y dado a eso, pasaba la prueba. Le pedía a su guardia que llevara a la gran bruja a su habitación, porque sí, ahora ya no estará en su celda. Ella estaba confundida y no quería, pero pronto entendía la razón. Había alguien que estaba esperando por ella, el doctor Pepín Tote, quien no tiene una pizca de piedad por ella. Aquel la torturaba, y para él siempre era una excusa venir a curarla, pues aprovechaba más para herirla o conocer más sobre ella, y en esta ocasión Maclar le había pedido curar su pierna.
Pepín Tote rápidamente la lanzó a la tina de agua, pues primero debía limpiar la herida, y aplastando la herida con su dedo, le decía que es algo normal que le duela. Poco a poco, este doctor sobrepasaba los límites. Según él, había caído ante los encantos de su mirada, pero con esto hacía que la herida de Vienny empeorara. Vienny por un momento quería huir, pero de la nada McClart llegaba, empujaba al doctor y le aclaraba que de ahora en adelante tratará a la bruja solo en su presencia, y así lo echaba del lugar. Aunque claro que él también estaba intrigado. Le preguntaba si realmente logró atraer al doctor con el poder de sus ojos. Vienny le aclaraba que sus ojos jamás han tenido tal poder, y al ver que él no le creía, ella le pedía que lo averiguara por sí mismo. Era evidente que no causaba nada cuando él la miraba, y eso que ha estado junto a él durante 6 meses. Esto era prueba suficiente, y él de golpe la sujetaba y le preguntaba: ¿acaso piensas que alguna vez codiciaré algo de ti? Y tras entender que fue un impulso que llevó al doctor a codiciarla, de ahora en más debía quedarse junto a él para poder así descubrir el porqué. Claro, solo es por eso, ¿verdad? No tiene nada que ver que él se enamoró de su belleza. Sin embargo, de ahora en más, Vienny estará siempre con él, pues él desea conocer sus secretos y además pronto los visitará el sumo sacerdote. Así lo hizo. Pasaron días y Vienny siempre estaba a su lado, aunque más parecía ser un perro, encadenada y arrastrada por él por todo el lugar. Y lo peor es que la llegada del sumo sacerdote ya se acercaba, aunque lo único malo es que McClart no se podía deshacer del doctor Pepín Tote. De la nada este le preguntó a Vienny si ella es la única bruja de ojos rojos, y era así. Para McClart, con tantos días vigilándola, sabía que se ha vuelto inútil, y aún quería saber con qué truco atrajo al doctor. Rápidamente la sujetó con rudeza, y él no comprendía, pero aún quería entender el por qué ella está llena de rasguños y cicatrices. Quería saber quién le hizo esto y por qué. Gracias a reportes tenía ciertas ideas, que quizás las brujas la sacrificaban para mantener controlada a la bestia que llevan dentro. Vienny trataba de hacerle entender que simplemente Tenpei está rodeado de animales y todos ellos la atacan. Pero mientras él la apretaba, vio que de sus labios salía sangre y el olor de esa sangre, su belleza y todo era tentación para él. Llegó a pensar que solamente está hechizado por ella. De un momento a otro, un sacerdote del templo llegaba a rogarle prudencia a McClart. Para ellos la bruja era capaz de corromper hasta el alma más pura de este imperio, pero McClart estaba dispuesto a arriesgarse y descubrir cuáles son los poderes reales de una gran bruja. Pero mientras ellos discutían, Vienny notaba que su poder estaba despertando, y justo en ese momento McClart, mientras discutía fuertemente con el sacerdote, hicieron que el agua que tenían ahí se derramara sobre Vienny, la cual tras ellos se desmayaba, pues ya su poder había despertado y ella podía ver a través de los animales que antes han bebido su sangre. Pero el hacer esto tiene consecuencias. La vida de una bruja no es fácil. Solamente viven escondidas comiendo sobras y arrastrándose por lugares sombríos. Y esa fue la vida de Vienny, la de su madre y de todas. Pero lo peor es que usaban su poder para poder encontrar nuevas rutas. Y hoy, mientras estaba inconsciente, aquel ratón intentaba huir. Ella quería salir de ese lugar, y aquel ratón intentaba escalar, pero su intento falló y cayó. Y aquel golpe que recibía, también Vienny lo sentía en su cuerpo. Despertaba de golpe y ahí se encontraba el doctor Pepín Tote. Al verla despertar de golpe, McClart la revisó, dándose cuenta que estaba sangrando de su herida antigua. Y no solo eso, también el dedo con el que alimentó a esa rata sangraba. Al ver esto, McClart pedía al doctor que se fuera y enseguida la interrogaba. Notaba que ella había sido mordida y comprendía todo. Las brujas la han ofrecido como ofrenda personal para alimentar y controlar a las bestias. Tras descubrir su verdad, Vienny tuvo que explicarle todo. Ella no controla a los animales, simplemente puede resonar. Es decir, compartir temporalmente los sentidos de ese animal. Y ese poder se dispara cuando ella duerme o en ocasiones aleatorias. Es por eso que las brujas usaron su sangre con miles de bestias, porque no siempre logra resonar con todos los animales. McClart no confiaba en ella del todo y le contaba que no habían encontrado nada en Glada, pero ella se notaba tan segura que él entendía. Ella con su resonar puede ver a través de los ojos de los animales, ¿verdad? Y le pedía contestar. Solo si le cuenta la verdad ella podrá seguir viviendo.
Vieni no quería morir aún. Su madre, la ex bruja, quiso matarla porque por culpa de Vieni perdió su poder. Sin embargo, las brujas lograron separarlas a tiempo, aunque pronto Vieni debía ocupar el puesto de su madre, proteger a las brujas y procrear a la nueva gran bruja. Esa era su misión. Al recordar esto, Vieni no tuvo más remedio que confesarle todo, que en Vieni Hill encontrará a todas las que adoran a Satanás, y así McClard tenía un nuevo objetivo. Por otro lado, ya el sumo sacerdote se dirigía a ver al inquisidor, a Montclair, pero en medio camino fue frenado por creyentes, y él, que considera esto la voluntad de Dios, atrasaba su viaje para cumplir con su deber. Por otro lado, ya había pasado una semana y McClard seguía buscando en Vieni Hill. Vieni estaba agradecida con él. Solo si acaba con todas ellas, podrá ser libre y cumplirá su venganza. Pero tras la partida de McClard, el doctor Pepín Tote aprovechó para visitarla y, obligándola, la llevó a una fosa común en medio de la nada. Le mostraba la cantidad de brujas en ese sitio, pero hoy la había traído para un experimento. Rápidamente la bañó en un líquido que atrae a las bestias. Sin embargo, lo único que ella debía hacer es escupir un poco de su sangre en la fosa. Ella creía que es porque McClard así lo pidió, pero ella no pensaba hacer eso. Trató de huir, pero era imposible. Estaba encadenada y rápidamente aquel destino cruel del cual tanto desea escapar la alcanzó. Tropezaba y rápidamente la bestia la mordía. Por un momento pensó que moriría de esta manera, pero la otra bestia fue rápidamente incendiada por el fuego azul de McClard. Ante la presencia de él, la bestia que mordió a Vieni escapaba, pero McClard estaba furioso con Pepín Tote. No podía creer que lo haya desobedecido y no le importaba que haya sido petición del gran sumo sacerdote. Pero al menos con esta situación Vieni entendía que nada de lo que pasó hoy fue culpa de McClard. Y con la amenaza de McClard hacia Pepín Tote, todo se calmó y regresaban al palacio. Aunque claro, Vieni hizo un vínculo con esa bestia. Ya en la noche Vieni fue llevada ante McClard. Al ver que aún sangraba su brazo, él pensaba capturar a esa bestia y matarla, acabar con ese vínculo que solamente la lastima. Pero Vieni no lo quería, pues cuando ellos beben su sangre, su vínculo llamado resonar impide que viva mucho tiempo. Si no, ya estuviera loca por usar su resonancia con tantos animales. McClard no entendía. ¿Por qué permite ese vínculo si no puede usarlos con frecuencia? Lo único que consigue es sangrar en donde la mordieron. Pero para Vieni esto era fundamental. Solo así podía saber de los peligros que se avecinan, como inundaciones, terremotos, deslizamientos. Son cosas que solamente los animales pueden sentir. Con esto McClard entendía. Su poder no es maligno como dicen, más bien sería muy bien aprovechado. Pero por ahora ella le contaba que esa bestia morirá pronto, aunque no sabe cuándo exactamente. Dado a esa conexión, McClard le decía que de ahora en adelante ella se quedará en su habitación. Así podría evidenciar cómo es que funciona su poder. Y desde ese día, Vieni se quedó en su habitación. Pasaron varios días y él jamás presenció el resonar, aunque en una tarde salió de su habitación, ya que hoy debía encontrar respuestas en una bruja que había conseguido en el valle de Glarda. Aquella bruja pedía piedad, pues aseguraba que la única poseedora del poder es la gran bruja y que es la única capaz de poder predecir el fin del mundo. Es por eso que la ofrecen como ofrenda. Su sacrificio es necesario, pues cuenta la leyenda que un día aparecerá una bestia que causará la destrucción del mundo, y para evitarlo, la gran bruja debe encontrar a la bestia por medio de su resonancia. Si aquel no muere tras beber su sangre, significa que su conexión es tan profunda como el diablo. Y cuando esa conexión se dé, solamente deben matar a la gran bruja y evitarán la destrucción del mundo. Es por eso que siempre la ofrecen a todos los animales, razón suficiente para que McClard tenga deseos de acabar con todas las brujas. Ya pedía que acaben con esta bruja, pero ella gritó desesperadamente que hay otra gran bruja. Esta le comentó que el poder de la gran bruja se hereda de madre a hija, y en este momento ha nacido otro bebé. McClard comprendía que al dar a luz a Vieni, la gran bruja perdió su poder, pero ahora ha nacido otra gran bruja, aunque quería saber quién es el padre de ese bebé. Y esta bruja confesaba: es difícil para una bruja concebir un bebé, por lo que recibe la semilla de varios hombres. Así entendió el porqué de ese odio tan grande que tiene Vieni por
todas las brujas. Tras saber todo esto, pedía que ya desaparezcan a esta bruja. Pero al salir un caballero alterado, le pedía que enviara ya a la bruja con su santidad, pues todos los sacerdotes se burlan de él. Pero McClart aseguraba que mantenerla cerca era importante, porque si la envían y algo malo pasa, ¿quién cargará con las consecuencias? Por lo que no había discusión, todo seguirá como está. McClart sabía que la gran bruja supo señalarle los sitios donde se esconden las brujas gracias a su poder de resonancia, pero aún creía que había más sobre ese poder, y ya en la noche regresaba a la habitación. Encontraba a la bruja durmiendo, algo que no había hecho durante toda la semana. Así de la nada, mientras la observaba, vio cómo funcionaba su resonancia y a la vez las consecuencias. Sangraba donde la bestia la había mordido. Así quedó observando lo que ocurría, aunque el olor de la sangre algo en él causaba. Por otro lado, Vieni, al conectarse con el animal, vio que éste estaba a punto de atacar a un grupo de personas, y en su lecho de muerte observaba que eran parte de los Nox de Gibbon, aunque ella no lo sabía. Ella despertaba de golpe asustada. McClart le daba agua para que se tranquilice y esperaba pacientemente a que ella le contara lo que pasó, y así ella, tras beber, le contaba todo. Aquella bestia con la que resonó vagaba por el bosque hasta que se encontró con un grupo de personas. Ellos acabaron rápidamente con la bestia, pero McClart no podía creerle. ¿Quién podría matar a una bestia de un golpe? Y aparte, rondar por su castillo. Pero todo tuvo sentido cuando ella mencionó que aquellas personas tenían ojos negros. McClart sabía que una bruja, quien vivió siempre en Tempe, no estaría enterada de los Nox que viven en Gibbon, así que le creyó. De la nada notó que la taza donde le dio agua tenía un poco de su sangre. Pensó en ello y la sangre lo atraía. Él quería saber si puede resonar también con una persona, pero Vieni se sorprendió, le pedía que no lo haga, que podría convertirse en un demonio. Pero al acercarse a él, McClart sintió más deseos que antes de probar su sangre, aunque no cayó en la tentación, y ahora tenía una nueva excusa para mantenerla cerca. No puede dejar de vigilarla porque ella es una bolsa de veneno para los humanos. Al día siguiente llegaban noticias. Fue verdad que personas acamparon atrás de su castillo. Al saber quiénes son, pensaba ir él mismo. Aunque mientras más pensaba en Vieni, más atracción sentía por ella. Pero debía seguir los consejos del sumo sacerdote, mantenerse fiel a Dios. A las pocas horas McClart encontró a los Nox de Gibbon que sobrevivieron. Mató a varios de ellos y aunque olía aquella sangre, no era embriagadora como la de Vieni. Aunque como advertencia a estos Nox y a las brujas, pedía que los colgaran atrás del castillo. Sin embargo, al regresar a su castillo, encontraba la sorpresa que el sumo sacerdote ya había llegado. Por otro lado, Vieni pensaba ya en la idea de escapar luego de dar toda la información. Pero justamente hoy ya la llevaban ante el temido sumo sacerdote, y ahí sí la trataban como lo que es, una prisionera. El sumo sacerdote estaba fascinado con la bruja, estaba a nada de tocar un poco de su sangre, pero McClart se lo impidió, y dado a su interrupción, pedía estar a solas con la bruja, y aunque McClart quería acompañarlos, el sumo sacerdote con una mirada fría le daba su respuesta. No. Al estar a solas le pedía que comiera junto a él, pero era muy incómodo para ella. Por ello el sumo sacerdote le entregaba una copa de vino y pedía que lo beba todo, quedando mareada por este licor. Con esto listo, el sacerdote empezó a indagar sobre su poder. Vieni no quería decirle nada, pero lastimosamente el sumo sacerdote sabía mucho. Es como el dicho, las flores más hermosas son las que contienen el veneno más mortífero. Y este hombre supuestamente de Dios le ofrecía terminar con la cacería de brujas e incluso dejarla vivir, siempre y cuando él haga uso de su poder bajo la voluntad de la santidad. Un poco más tarde, McClart ingresaba de golpe preguntando qué le dijo a la gran bruja. El sumo sacerdote pidió que se quedara, pero le preguntaba si él está dispuesto a entregar a la gran bruja. McClart le aclaraba que no, porque ella aún le sirve como informante. Pero el sumo sacerdote comprendía todo. El inquisidor ha sido hechizado por la bruja. Y aunque más lo negaba, más el sumo sacerdote lo afirmaba. Pero McClart no entendía el por qué él necesita usar de ese poder del
del diablo, y el sumo sacerdote le informaba: no todo lo que viene de Dios es bueno, pues el diablo también es su hijo. Al ver esto, McLeod, para evitar que se llevaran a Vianney, le comentaba que hay otra gran bruja, aquella que ha nacido hace poco. Tuvo que informarle esto para así prometerle ese bebé a cambio de Vianney, y el sacerdote lo aceptaba. Ya al rato, McLeod llegaba a ver a Vianney y ella estaba ansiosa. Quería la destrucción de todas las brujas, pero entendía que cuando él ya no la necesite, él acabará con ella. Él rápidamente la interrumpió diciéndole: Te necesito. Vianney con esto se tranquilizaba. Ya le ubicaban las cadenas, pero ella estaba feliz, porque estaba en manos de un caballero con una inquebrantable fe, aunque por lo que bebió, terminó durmiendo de golpe sobre su caballero de inquebrantable fe. Le cayó la tentación a McLeod, y más por el olor de sangre. Ya la recostaba sobre el sofá, pero comprendía. Quizás el olor de su sangre es lo que tentó al doctor. Solo así podría entender lo que él siente por ella. Con los días, McLeod esperaba que Vianney le entregara más información, pero ella no sabía qué escondite decirle ahora, pues todos son lejos de este castillo y no quería quedarse a cargo de Pepintote o el sumo sacerdote, pero no tenía alternativa. El siguiente punto es el barranco de Annie. Aunque de la nada llegaba el Pepintontote, quien por órdenes del sumo sacerdote pensaba llevarse a la bruja a dar un paseo. Ya una vez en el paseo, y aunque un guardia lo custodiaba, aprovechó una distracción para jalarla como un perro para mostrarle una atrocidad causada por ella, pues la llevaba a la parte posterior del castillo, donde tanto brujas como Nox estaban expuestos como advertencia, y este tontote le contó que esa bruja dijo que podía reemplazarla. Ya más tarde Vianney llegaba, le contaba lo que le hizo al doctor, e incluso que ella misma vio esos cuerpos en los muros del castillo. Sentía alivio de que él la haya escogido a ella y no a esa bruja, pero tenía miedo, pues cuando ya no sea de utilidad, ese será su destino. Enseguida McLeod le aclaraba que no es así. Ella lloraba porque no quiere morir de esa manera, aunque pronto McLeod logró observar que ella estaba herida. El doctor Pepintote, o mejor conocido como el Tontote, había apretado con fuerza su hombro, causándole daño. Dado a esto y para que se recupere pronto, pedía de comer y ella tenía la libertad de comer cuanto quisiera. A los 3 días ya organizaron la siguiente cruzada, y para este tan largo viaje decidió que la gran bruja lo acompañará. Y Vianney no entendía realmente cuál es la razón. El día anterior a esto, McLeod le había pedido permiso al sumo sacerdote para llevar a la gran bruja, supuestamente como plan estratégico, pero el sumo sacerdote sabía. Él finalmente ha aceptado la prueba de Dios. Y así hoy la encerraba en una celda móvil a la bruja. Y el viaje empezaba. Incluso el medio tontote viajaba con ellos. Aunque este viaje y esas condiciones era fatal para Vianney, y más por el hecho de que pasaban por tierras purificadas. Un lugar aterrador, pues ahí murieron quemadas todas las brujas traicionadas por Vianney. Ella sentía la ira de esas brujas en el aire. Sin embargo, al poco tiempo pararon, y tras armar sus carpas, descansaban. La bruja, como siempre, quedaba a cargo de McLeod. Además, ahora sí podía confirmar que ella sigue usando su poder, y por eso pedía que le otorguen más información, ya que el último punto que ella mencionó es una guarida usada en apenas 2 meses. McLeod le aclaraba que ella no es la única que puede tener información, y dado a eso, no podrá mantenerse con vida, pero si usa su poder para atrapar a la persona que él quiere, todo será diferente, y esa bruja es la madre de Vianney. Le contaba que ella ha dado a luz a otra bruja, y Vianney recordaba. Le habían dicho que si su madre daba a luz a otra niña, Vianney será reemplazada. Y como su madre la odia tanto, decidió que a como dé lugar la reemplazaría, porque la odiaba por haberle quitado su poder. Vianney no quería que esa bebé sufra lo mismo que ella sufrió. Necesitaba encontrar a esa bebé y matarla, pues solo así todo esto valdría la pena. McLeod, al verla así, le aseguraba que erradicará a las brujas hasta llegar a su última descendencia. Vianney lo miraba y sabía que él nació con el don de la llama azul, aquella que reducirá en cenizas el mal. Así que quería confiar en él. Quizás él sea lo único que puede salvarla. Solo le pedía purgar a todo el mal. Sin
una excepción y McClart así lo haría. Claro que ella prometía encontrar a como dé lugar a su madre. Durante la noche Vienny pensaba en todo lo que supo de su madre y era algo que ya esperaba, pues vio muchas veces a su madre buscando desesperadamente hombres para traer al mundo más brujas poderosas, pues ella solo deseaba la muerte de Vienny, pero ahora ese futuro puede ser para ese pobre bebé indefenso. Al día siguiente siguieron el camino, pero ir en una celda era horrible. Se llenaba cada vez de más moretones, aunque McClart la dejaba descansar. Pero ya necesitaba la información que le había pedido, pues estaban a nada de llegar al barranco de Annie. Sin embargo, ella aún no pudo encontrar la información. Le pedía 3 días, pero no era posible, aunque ella podía hacerlo en un solo día, solamente si la deja a solas para que se concentrara. McClart, por una extraña razón, permitió esto, la dejó sola en un acantilado. Así no podrá escapar. Pero el día estaba por finalizar y el doctor Tontote estaba ansioso, pues ella podría tranquilamente escapar o cometer una locura. Tras hacerle pensar esto a McClart, corría a ver a la gran bruja. Se arrepentía por acceder, confiaba en su deseo por erradicar a todas las brujas. Aunque sorpresivamente cuando llegó, la observó rodeada de cuervos. Se veía hermosa, más hermosa que de costumbre, y aunque no le era permitido mirarla de esa manera, simplemente no podía dejar de observarla. Ella notó su presencia, y por el bien de ella, ya tenía la información de dónde se encuentra su madre, y está en Take Plains. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado la primera parte de esta historia y si quieres que continúe, dale like. No te olvides de pasarte por nuestro segundo canal, Beretoons, en donde encontrarás historias que no podemos subir a este canal. ¡Hasta la próxima! Revisa el canal de mi hermano, Ivanus. Está bacán. Muy bacán.